Pobre franquicia Terminator. De dos maravillosas películas que son consideradas auténticas joyas cinematográficas, pasó al hundimiento casi total de la saga. Y es que al final no fueron las máquinas las que acabaron con la humanidad, sino la puñetera avaricia de productores que querían exprimir una gallina de huevos de oro hasta secarla, sacando secuelas y secuelas y secuelas repetitivas, volviéndonos a contar lo mismo una y otra vez, cada una peor que la anterior. Robots a pilas controlados por una IA llamada Skynet que aniquilan a la humanidad, pero tras ver que va a perder la guerra contra los humanos, Skynet manda Terminators al pasado para matar a John Connor, el líder de la resistencia, o a su madre o a quien sea. De hecho, Terminator Salvation fue la única diferente al resto de secuelas tras la segunda peli, y aún así solo consiguió ser la menos mala de una montaña de pesadillas fílmicas peores que un ejército de robots asesinos. Por supuesto, una franquicia tan exitosa como Terminator también produjo 1.000.000 de productos secundarios, como una atracción temática, varios libros, cómics, porno, o en el caso que nos ocupa, videojuegos. E irónicamente la gran mayoría de estos derivados son porquería pura. Muy pocos logran capturar el encanto y majestuosidad de las dos primeras películas. Es por ello que los juegos de Terminator que salieron al mercado son... bueno, variados, por decir algo. Algunos por culpa de la limitada época en la que se desarrollaron, otros porque los productores babosos querían dinero rápido sin importarles nada más, como le pasó al pobre Superman 64 o a ET. Echemos un vistazo a los juegos por película. Juegos de Terminator 1. El primer juego de Terminator fue lanzado en 1991 en PC, acompañando el estreno de Terminator 2, aunque este juego se basa en la primera película. O eso pone en la caja al menos, porque vamos, si yo te pongo esto en pantalla y no te digo que es un juego de Terminator, te parecería un Walking Simulator cualquiera de ultra bajo presupuesto. Vaya forma de estrenarse en el mundo de los videojuegos. Bethesda hizo un petardazo infumable en el que se supone que eres Kyle Reese o el Terminator y das vueltas por ahí sin saber muy bien qué hacer, aparte de entrar en tiendas y disparar gente. Quitando la intro, los gráficos son basura y la jugabilidad una abominación, y que esté hecho en 1991 no es excusa. En aquella época ya se hacían juegos mucho mejores que esta cosa. Y encima los desarrolladores tuvieron la guasa de poner chistecitos en los créditos finales. Madre mía si los tontos volasen. Pasamos ahora a Terminator para NES, hecho por Radical Entertainment y publicado por Bethesda en 1992. En este título controlamos a Kyle Reese en un plataformas de acción con saltos imprecisos, música espantosa y repetitiva y una dificultad tan frustrante que te hará desear ser asesinado por Skynet cuanto antes. Si por casualidad consigues pasar los niveles del futuro, o eso se supone porque parecen vulgares alcantarillas de Super Mario, ¡mamma mía!, te esperan fases de conducción horribles, ¡claro que sí! ¿Qué otra forma había de empeorar el juego si no? Y cuando llegas al presente, prepárate para dar golpes de karate a los policías y punks de la ciudad. Un día normal en Los Ángeles, vaya. De hecho, si eres fan de Terminator, sabrás que los Terminators T-800 son tan resistentes que solo pueden ser destruidos por armas de plasma o explosivos. Pues aquí olvídalo, aguantazo limpio con el roboto. ¿A quién diablos le importa si está hecho de metal? Una buena patada en la entrepierna duele igualmente seas quien seas. La versión de Super Nintendo de Terminator 1 fue otro juego distinto. Sí, se podría decir que cada consola tuvo un juego totalmente diferente. Este, por suerte, manda las plataformas a paseo para centrarse en la acción, luchando contra Terminators... ¿en pijama? Bueno, mira, así no pasan frío. Y cuando viajas al presente, obtienes un arma que dispara puñetazos. La puñoneta. No, en serio, escucha. Cuando te hayas cansado de asesinar gente indiscriminadamente, tienes más fases de conducción.
Bien, nos gustan tanto, ¿verdad? Aunque en el último nivel no peleas a guantás con el Terminator. Usas una tubería como en la película, que tampoco servía para nada, pero bueno. Luego usas una bomba suicida que te da Sarah Connor y tan feliz, oye. Desarrollado por Virgin Interactive, la versión de Mega Drive era parecida a la de Super Nintendo, pero aquí los gráficos eran mucho mejores. Y joe, la música es muy buena, sobre todo en comparación con las angurrientas y estridentes melodías monótonas de las otras versiones. Aquí Kyle solo puede usar granadas al principio, aunque poco después consigues una pistolica. En el presente solo dispones de una escopeta que dispara perdigones de goma o algo, porque los policías a los que disparas en la ciudad se vuelven a levantar poco después de caerse, o eso o simplemente se han desmayado del susto. Eso sí, los dichosos punks que te lanzan cócteles molotov no faltan, se reproducen como ratas. El nivel de la fábrica es curioso. No solo la música mola un montón, sino que te enfrentas al Terminator con la misma escopeta que ahora tiene la potencia de mandarlo a paseo. Y cuando se quede sin piernas, tienes que guiarlo hasta la prensa hidráulica para destruirlo. Kyle no muere, pero justo después el juego dice que sí, así que habrá que creerle. Aunque la pregunta es, ¿cómo muere? ¿Así de repente? Hasta luego, Sara, que me tengo que ir a hacer unas fotocopias. Por si no había ya suficientes versiones aún de Terminator 1, la Sega Mega CD tuvo otra, probablemente el mejor juego basado en Terminator 1 y por fin un buen juego entre tanta porquería. Aunque el de Mega Drive no estaba del todo mal, pero era exageradamente cortísimo. Aprovechando la tecnología CD, esta versión de Mega CD mejoraba todavía más los gráficos y la música era aún mejor que la versión de Mega Drive, con algunos temazos de rock flipantes. También aprovechaba para incluir fragmentos de la película que actuaban como hilo conductor. La calidad de imagen es malucha, pero para aquella época no se podía pedir más. La acción del juego está muy bien, con muchos robots a los que patearles el culo metafóricamente, y no literal como en la versión de NES. Aunque aquí, cuando vamos al presente, tampoco nos libramos de los dichosos punks que tiran cócteles molotov. Nadie sabe de dónde han salido, pero están en todas partes, macho. Me hace gracia que en el nivel del Club Tech Noir puedes disparar a los focos para que les caigan encima y cargártelos más rápido. Eso les pasa por pirómanos. Aunque curiosamente aquí ocurre algo parecido a la versión de Mega Drive en la batalla final. Reese no muere, de hecho se queda mirando como el Terminator es aplastado y luego el juego se acaba. Es casi gracioso que la versión de Super Nintendo, que era regulera, tuviese la única representación de la muerte de Reese fiel a la película, pero bueno. Juegos de Terminator 2. Una película tan magnífica como Terminator 2 debía tener un juego a la altura, y literalmente solo logró tener un único juego aceptable de todos los que salieron. La máquina arcade de Terminator 2, posiblemente uno de los juegos más famosos de la franquicia. Desarrollado por Midway en 1991, en este juego controlábamos al T-800 reprogramado, comenzando la partida en la Guerra del Futuro y ayudando a la resistencia humana antes de ser enviados atrás en el tiempo para proteger a John Connor y a su madre del peligrosísimo T-1000. En el caso de que lograses llegar tan lejos, claro, porque la dificultad de este juego es una auténtica patada en los huevos, como 2 o 3 Dark Souls puestos juntos. Si pretendías jugar al arcade de Terminator 2, era necesario prepararse psicológicamente para aceptar que te ibas a quedar sin monedas. Es un buen juego, pero posee la capacidad de chuparte el dinero con más ahínco que una ninfómana haciéndote sexo oral. Era capaz de arruinarte. Y eso que tenía modo cooperativo. En este juego básicamente disparamos todo lo que se mueve en pantalla, excepto a los aliados, mientras la cámara se va moviendo sola. De hecho, a menudo llega a haber tantas cosas en pantalla y tantas explosiones que es un auténtico caos. Pero te da igual, tú solo sigue disparando, a algo le darás seguro. Incluso a John cuando se pone a correr delante de la pantalla. ¡Coño, crío, quítate de en medio! Eso sí, el apartado gráfico era muy bueno para la época. Había incluso Terminator saltando como ranillas. Y otros que eran dorados y todo, los cuales iban a toda velocidad, mientras podías escuchar casi constantemente a un imitador de Schwarzenegger decirte cosas como eso era justo lo que te decía la máquina cuando te quedabas sin dinero. Gracias por jugar y que te den por saco, machote.
La versión de NES de Terminator 2, desarrollada por la ya extinta LJN, es parecida a la versión de NES de Terminator 1, en el sentido de que aquí a nuestro héroe robótico también le gusta repartir guantas al más puro estilo Chuck Norris. De acuerdo, también había armas, pero cuando te quedabas sin munición había que recurrir a las mangurrías. Gráficamente el juego no estaba del todo mal para ser de la NES, pero la dificultad era porculadora. Y encima había un nivel de conducción un tanto odioso, por no hablar de los niveles del manicomio y el de Cyberdyne Systems, que eran casi laberínticos, donde en este último además debías colocar bombas por el edificio antes de que se agotase el tiempo. Un rollazo enorme, vamos. Por cierto, me apuesto lo que quieras a que la parodia de Terminator que aparece en el remake de Resident Evil 3 lo hicieron inspirándose precisamente en este juego. La Game Boy también tuvo su propia versión de Terminator 2, un juego malísimo también hecho por LJN, con un sonido estridente y unos gráficos algo pobres combinado con una dificultad algo frustrante. Controlando al John Connor del futuro debíamos encontrar una unidad T-800 lista para ser enviada al pasado y reprogramarla mientras la Sarah Connor del presente nos hablaba telepáticamente. Todo muy lógico, ¿sí? Después controlábamos al T-800 en otro dichoso nivel de conducción y luego en 2 niveles más donde el prota roboto era más lento que el caballo del malo y encima también te podías quedar sin munición, por lo que la técnica guantazo estaba presente. El juego tenía una ridícula duración de menos de 20 minutos, pero al menos te premiaban con una pantalla que hace referencia al final alternativo de la película, en el que se veía a una Sarah Connor anciana indicando que el día del juicio final nunca llegó. Este era el final que James Cameron quería ponerle a Terminator 2 y que prácticamente nos habría ahorrado todas esas horribles secuelas posteriores, pero los productores no le dejaron hacerlo. ¡Muchas gracias por nada, idiotas! Las versiones de Super Nintendo y Mega Drive de Terminator 2 eran iguales, salvo alguna que otra pequeña diferencia gráfica, eran la misma porquería infumable. El Terminator protagonista era más lento que una tortuga con pereza. El saltito que daba era ridículo. La interfaz era horrenda más no poder, solo letras y letras todo el rato que encima en rojo costaba leerlas. Una intro que censuraba la entrepierna del T-800 como si de una película de Austin Powers se tratase. Fases de conducción constantes y espantosas que eran enemigas mortales de los juegos buenos. Y literalmente hablando, solo 2 músicas en todo el juego, una para conducir y otra para los niveles normales. ¡Ole! Imagínate estar jugando durante los 45 minutos que dura el juego, escuchando todo el rato de fondo esto. Ahora sí que te van a dar ganas de que te hagan un hasta la vista, baby. El juego daba un poco de vergüencica ajena. Resultaba patéticamente vergonzoso ver cómo tras freír a alguien a tiros, aparecía en pantalla el mensaje enemigo incapacitado sin heridas fatales. ¡Por supuesto! Acabo de reventarle la cabeza a alguien con una escopeta, pero seguro que se echa un rato la siesta y se le pasa. Era lunático que para completar el nivel de la casa de Miles Dyson tuvieras que dispararle. Pero nada, que según el juego está vivito y coleando y las balas eran de goma y tal. Los niveles eran aburridísimos porque consistían en dar vueltas de aquí para allá por escenarios laberínticos con muchas puertas y salas distintas, recuperando artefactos del futuro que, quitando los del Terminator de la primera película, vete tú a saber cómo han llegado hasta ahí. Por no mencionar que debes proteger a John y a Sarah mientras deambulas por el juego. ¡Exacto! A falta de tener que cuidar de una Ashley, te ponen 2 Ashleys. Y bueno, la batalla final contra el T-1000 es un espectáculo. Primero porque hay un montón de Terminators T-800 a los que disparar que vete tú a saber qué diablos hacen ahí. Y segundo porque tras tirar al T-1000 a la caldera de la fundición, parece un alien hecho de fuego que te tira lava constantemente hasta que le rematas. La versión de PC de Terminator 2 es una basura de bajo presupuesto que es mejor hacer como si no existiera directamente. Ni siquiera es un juego, es una colección de minijuegos horribles hechos por Ocean Interactive. Ya sabes, la desarrolladora esa que más de la mitad de los juegos que hicieron eran espantos con patas.
Todo lo que consistía esta horrorosa versión eran 3 minijuegos de pelearse ortopédicamente con el T-1000, 2 puzzles, 2 fases de conducción, sí estaban pesaditos en aquella época, y un nivel de disparar a policías con más balas mágicamente no letales, en el que a pesar de avanzar por un escenario, siempre apareces todo el rato en el mismo sitio porque el escenario es solo una pared que es siempre la misma. Eso es todo, pagar por esta porquería debería haber sido ilegal. ¿Recuerdas cuando al principio del vídeo dije que a los productores solo les importaba sacar pasta rápida, sin preocuparse por la calidad de los juegos? Pues al ejemplo de Ocean, súmale ahora ajedrez de Terminator 2. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Sí, lo que oyes. Un horrible videojuego para PC consistente en un ajedrez de combate temático basado en Terminator 2. No hay mucho que decir al respecto, más allá de que los gráficos son una abominación y que las piezas se pelean entre ellas, porque cuando uno oye Terminator piensa automáticamente en un ajedrez cutre de mierda, claro que sí. De hecho, las partidas eran aburridísimas porque a la CPU le costaba 84 años decidir qué pieza mover. Tuve que poner el gameplay acelerado en este vídeo para poder apreciar algo de la jugabilidad. Cuesta creer que esta cosa fuese un producto oficial, pero lo fue. Juegos de Terminator 3. Con las secuelas pésimas e innecesarias de la franquicia, los juegos que salieron basados en ellas no iban a ser menos. Bajo el sello de Atari, Terminator 3 tuvo un juego para consolas que le acompañó en su estreno. Se trataba de un muy corto shooter en primera persona con gráficos feos y un control bastante pésimo. Más allá del hecho de que yo soy de esas personas que piensan que un shooter en primera persona se maneja mucho mejor con teclado y ratón. Controlando al T-850 de la película, se repetía la misma fórmula de siempre. Comenzábamos en la Guerra del Futuro, que estaba un poco mal hecha, por cierto, ayudando a la resistencia y protegiendo a la petarda esa que se inventaron, Catherine Brewster, para luego, casi al final, ser enviada al presente y protegerla otra vez junto con John Connor de la robota Terminatrix, en unas fases de pelea vergonzosas, cuanto menos. Round 1, fight. Olé, olé. Shoryuken. Tatsunakisenbuken. Tsukoi. Hadouken. Tsukoi. ¿Por qué se ponen a bailar ahora? Realmente lo único interesante de este juego es que cuando nos dañaban lo suficiente, podíamos ir viendo el endoesqueleto del Terminator, algo que curiosamente también pasaba súper pixeladamente en la versión de Game Boy Advance, solo que aquí el juego era un shooter isométrico tan solo un pelín menos malo que la versión de PS2 y Xbox, el cual además acabó siendo un rotundo fracaso de ventas. En PC, Terminator 3 tuvo un juego exclusivo que, a pesar del nombre, poco tenía que ver con la película, War of the Machines, centrado exclusivamente en la Guerra del Futuro. Se trataba de un shooter multijugador en primera persona donde podíamos jugar en la facción de la Resistencia o en la de Skynet, y el objetivo era capturar la mayor cantidad posible de bases enemigas y acumular puntos antes de que se agotase el tiempo. O sea, una revidenda porquería de juego, por no decir menos. Y eso sin mencionar que se pasa el lore un poco por donde no da el sol, ya que, como dije antes, los Terminators más avanzados solo pueden ser destruidos por explosiones o armas de plasma, pero aquí con una pistolica de nada ya puedes destruirlos. También se podía jugar en un modo para un jugador con aliados controlados por la CPU, pero la IA de los bots era tan pésima que casi parecía que realmente estabas jugando tú solo. Y literalmente hablando de más, porque realmente nunca hubo mucha gente jugando esto. Atari nos estaba cubriendo de gloria precisamente. La licencia de Terminator le había costado muy cara y hasta ahora no había hecho otra cosa que sacar juegos pésimos uno detrás de otro. Así que lo volvió a intentar una última vez, antes de que la licencia venciese con Terminator 3 Redemption. Y sí, supuestamente el título era un juego de palabras, más que el Terminator era Atari quien buscaba redimirse. ¿Lo lograron? Regular. Este nuevo título para consolas fue notablemente mejor recibido por crítica y público, pero tampoco es que fuese genial. Recordemos que al fin y al cabo no deja de estar basado en una película bastante olvidable.
Convertido ahora en un shooter en tercera persona y con un apartado gráfico bastante mejor que el del primer juego, en Redemption volvíamos a controlar al T-850 reprogramado en la Guerra del Futuro antes de ser enviado al presente para proteger a Petarda y John de la robopilingui esa. ¿Notas cuál empieza a ser el principal problema, verdad? Exacto, la falta de originalidad. A los juegos de Terminator les empezaba a pasar lo mismo que a las películas. Eran siempre igual, la misma historia todo el rato. Aunque irónicamente este título estaba mejor basado en la película que el primero que salió de Terminator 3. Y eso significaba bastantes, demasiadas fases de conducción y tiroteo. Porque si ya es algo difícil no estrellarte con nada, súmale el tener que estar disparando también. De hecho, el 75% del juego lo pasas o conduciendo y disparando o montado sobre algo que se mueve solo e incómodamente y tú solo disparas. Era un poco repetitivo, pero supongo que de todas formas no era complicado hacerlo mejor que los anteriores juegos, a poco que hicieras, la verdad. Juegos de Terminator Salvation. A pesar de tener el mismo nombre que la película y acompañar el estreno de esta, el juego de Terminator Salvation, desarrollado por el extinto estudio Grimm para PC y consolas, no es una adaptación de la película, sino una precuela que transcurre 2 años antes, extrañamente. Este juego es un shooter en tercera persona con coberturas a los Gears of War, pero bastante más cutre y gráficamente justito. Controlando a John Connor, acompañado de un par de aliados en la Guerra del Futuro, vamos avanzando por escenarios que literalmente son pasillos sin exploración alguna, mientras nos enfrentamos a tres tipos de enemigos en todo el juego: exploradores aéreos, arañas de combate y Terminators T-600 que literalmente son esponjas de balas. También hay fases a lo Redemption en las que debemos disparar mientras vamos sobre un vehículo, pero poco más. Por si no fuera suficiente lo ultra repetitivo y aburrido que resulta, el juego dura menos de 3 horas. Cuanto más lo juegas, más da la sensación de que Grimm se apresuró a terminarlo para acompañar a la película, dejando el juego en realidad a medio hacer y sin pulir. De hecho, la versión de PC ni siquiera podía instalarse, porque el instalador que venía en el disco tenía un bug que hacía que la instalación fallase siempre. Aunque luego se lanzó una segunda edición con el bug arreglado, pero es muy triste. Me pregunto si el juego se hubiese basado más en la película, ¿hubiese sido mejor o no? Curiosamente, Terminator Salvation tuvo otro juego, una nueva máquina arcade que irónicamente tampoco se basa demasiado en la película. ¿No es un poco raro esto, teniendo en cuenta que Salvation es la menos mala de las secuelas? Controlando a John Connor, en cooperativo 2 Johnes Connores, teníamos que disparar a todos los robots en pantalla mientras avanzábamos, recordando al arcade de Terminator 2, pero obviamente más moderno. Esta máquina arcade era entretenida, pero sufría el mismo problema que todos los arcades de este estilo. Tenía una capacidad de absorción monetil acojonante, así que olvídate de llegar hasta el final del juego a menos que seas el señor del Monopoly. Juegos de Terminator Genesis. La terrible película de Terminator Genesis tuvo 2 juegos, ambos de teléfonos móviles y ambos ambientados en la Guerra del Futuro en vez de la película. En este caso, no me extraña. El primero, titulado Terminator Genesis Guardian, era un shooter en tercera persona donde controlábamos a un prisionero de Skynet que debía escapar ayudado por la Resistencia para luego unirse a ellos, aunque en algunas misiones controlábamos a Chuache porque patata. De hecho, creo que su voz es realmente la de Schwarzenegger, y si no, el tío que lo imita desde luego lo hace genial. Upgraded. Como todo juego de móviles, no podías jugar todo lo que te diese la gana. Al hacer misiones agotabas la energía, y debías esperar o apoquinar pasta para recargarla y seguir jugando, por no hablar de que podías comprar o mejorar armas usando dinero del juego o dinero de verdad. Creo que no hace falta decir que al ser un juego de móviles, se controlaba como el ojete. Con el pulgar izquierdo arrastras la pantalla para apuntar y con el otro tocas la pantalla para salir o entrar de las coberturas y mantienes para disparar, mientras el personaje se movía él solo entre coberturas. Horrible, vamos. El otro juego se llama Terminator Genesis Future War. ¡Qué original! El cual era aún peor que el anterior. Esta bazofia de bajo presupuesto consistía en, desde el lado de Skynet,
construir cosas y aumentar las tropas para enfrentarte a la resistencia. Todo mientras el Choache nos daba consejos con cara de no sé qué diablos estoy haciendo aquí. Juego de Terminator Dark Fate. Sí, juego. En este caso solo hicieron uno, y gracias a la alcachofa sagrada que solo fue uno. También de teléfonos móviles, Terminator Dark Fate Defiance consistía en, controlando a escuadrones de la resistencia, ir destruyendo bases de Legión. Sí, está basado en el futuro reiniciado de la aberración de película esa. Increíblemente aburrido y tan malo que ni siquiera he podido encontrar un buen gameplay. Lo que ves en pantalla es el tráiler gameplay oficial del juego que sacaron. Cuanto más lo podamos olvidar, mejor, junto con la basura de película en la que se basa. Juegos sueltos de Terminator. A continuación voy a hablar de varios juegos de Terminator basados en la franquicia, pero no en ninguna película en específico. Comenzamos con Robocop vs Terminator. Sí, es tan rarísimo como suena. Lanzado para Mega Drive y Super Nintendo, este título desarrollado por Virgin Interactive gozó de bastante éxito. Se trata de una adaptación de los cómics homónimos crossover escritos por Frank Miller y publicados en 1992, en donde Skynet aparece ahora mágicamente en la futurística ciudad de Detroit, por lo que Robocop debe salvar el día enfrentándose a pandilleros, dominatrix de Wember, Terminators y una cabeza gigante de T-800. Nada en este juego tenía sentido, pero siendo justos, ¿cuándo un crossover ha tenido sentido? Por lo menos este juego tenía un gran apartado gráfico. Quizás a Virgin Interactive se le fuese la mano con la dificultad, pero sus juegos siempre eran gráficamente bonitos. Como curiosidad, solo la versión de Mega Drive de este juego tenía sangre, ya que esta fue censurada en la versión de Super Nintendo. Como no, siempre jodiendo con la censura. El siguiente juego suelto de Terminator se titula Terminator 2029, y como indica su título está ambientado en la Guerra del Futuro, en el ataque final contra Skynet. Este juego fue desarrollado para PC por Bethesda a principios de los 90, cuando habían adquirido la licencia de Terminator y se pusieron a hacer juegos de la franquicia como si no hubiese un mañana, y nunca mejor dicho. Teniendo en cuenta que el primer juego que hicieron fue una monstruosidad espantosa, ¿qué podemos esperar de Terminator 2029 lanzado tan solo un año después? Otro juego malísimo, aunque al menos ahora ya sí parece que estés jugando a un juego de Terminator en vez de a un día normal en un país con armas descontroladas como Estados Unidos Simulator. Los gráficos ahora por lo menos son bastante decentes para la época, aunque la jugabilidad es soporífica, porque el protagonista va en una especie de servoarmadura ortopédica y vas disparando cosas mientras te mueves a trompicones. De hecho, en este aspecto casi se parece más a Fallout, por lo de la armadura, la cual no encaja para nada con la saga de Terminator, pero bueno. Un año después le tocó el turno a Terminator Rampage, para PC, y también de Bethesda. Y a pesar de estar hecho un año después de Terminator 2029, es tan cutre que casi parece que lo hicieron un año antes. Básicamente quisieron hacer un Doom o un Wolfenstein de Terminator, y les salió como que muy mal. El juego no iba fluido nunca, se movía a pedos, la música era un conjunto de midis malísimos, la interfaz era muy fea, la mayoría de los robots enemigos eran inventados, y la historia era un completo disparate. Skynet, justo antes de ser destruida, manda una copia de seguridad suya al pasado usando la máquina del tiempo para tocar los huevos desde 1984. Cuando John Connor se entera de esto, manda al pasado a un soldado de la Resistencia para que él solito se encargue del asunto. Sí, en el futuro un ejército de humanos a duras penas pudieron con Skynet. Imagínate encargárselo a un único soldado. Aparte de que el lore de Terminator especifica claramente que nada muerto puede viajar en la máquina del tiempo a menos que vaya recubierto de tejido vivo. Y en el juego, Skynet manda un backup de sí misma al pasado como si tal cosa. En fin, otro pésimo tanto que se marcó Bethesda. No conformes con las porquerías que estaban sacando, Bethesda continuó haciendo juegos de Terminator mínimo a juego por año. Es así como en 1994 en PC obtuvimos Terminator Future Shock, otro intento de Doom que se inventa un par de cosas, como que el día del juicio final es en 1995 en vez de en 1997, o que existen las armas de plasma amarillo y blanco cuando en realidad solo existen el rojo y el morado.
Aunque gráficamente era bastante decente, el juego nos torturaba con una banda sonora compuesta por el primo tonto de Drácula. También tenía cosas sin sentido, como poder usar cócteles Molotov, que, como todo el mundo sabe, las máquinas son vulnerables al fuego, ¿verdad? Claro, hay tanta carne que quemar. ¿O acaso son una referencia a los punks idiotas de los juegos anteriores? Ambientado en la Guerra del Futuro, controlábamos a un prisionero de Skynet que escapaba para unirse después a la Resistencia, la misma trama que recicló años después Terminator Genesis Guardian. Future Shock parecía curioso, pero era malucho al fin y al cabo. Muchas veces te perdías sin saber a dónde tenías que ir, porque la brújula esa no guiaba a ningún sitio. Lo único verdaderamente llamativo de este juego era que teníamos un indicador de radiación que había que vigilar para evitar entrar en zonas irradiadas y palmarla, ya que aquí no hay radaway como en Fallout. Este es precisamente el único juego de la franquicia que tiene una mecánica de radiación, pero eso no lo hace lo suficientemente mejor, aunque sí el menos malo de todos los juegos que hizo Bethesda. En aquel entonces Bethesda estaba preparando una expansión para Future Shock, pero como no iban a cumplir con la tontería de joder Terminator una vez al año, lanzaron la expansión como un juego independiente en 1995 titulado Skynet, a secas. Esa es la razón por la que este juego tiene exactamente la misma interfaz que el anterior. La única diferencia que hay con respecto a Future Shock es que aquí hay escenas de vídeo FMV, es decir, escenas grabadas con actores reales que por desgracia para ellos no recibieron mejores ofertas de trabajo. Vaya, no sabía que los uniformes femeninos de la Resistencia consistían en un top minúsculo. Ay, a veces echo de menos la absurdez de los años 90. Viejo sabroso. Afortunadamente, después de esto, la licencia de Bethesda caducó, o por fin se dieron cuenta de los truños que sacaban, o las dos cosas a la vez. Fue así como en 2002 Atari se hizo con la licencia de la franquicia, para seguir sacando juegos pésimos. Y a los que vimos antes sobre Terminator 3, se le une ahora Dawn of Fate para PS2. El cual fue prácticamente vapuleado por todo el mundo, pero con más saña por la prensa especializada. Para empezar, la cámara de este juego es terrible, atroz, espantosa. La muy maldita no se decide si ser cámaras fijas como en Resident Evil, cámaras fijas móviles como en Code Verónica, cámaras en primera persona o un enemigo más del juego que debes destruir. Es simplemente horrible. La historia tiene fallos tontos, porque sitúa el ataque final contra Skynet en 2027 en vez de en 2029, y porque controlábamos a Kyle Reese como si fuese Rambo, haciendo él solo la mayoría de las cosas. La jugabilidad es horrible, porque el juego es muy repetitivo a base de disparar en todas direcciones sin coberturas ni nada. Es en plan, todos recibimos daño y a ver quién muere primero. Por no hablar de que los ataques cuerpo a cuerpo que puedes realizar son más potentes que las armas de fuego, lo cual no tiene ningún puñetero sentido. Y la IA de los enemigos es nula. Es literalmente, hola, soy cosa que debes destruir, payun, ahí me muero. Fin. Ni se intentan ocultar de tus disparos ni nada. Se plantifican en un sitio o van directos a que les mates. Las únicas dos cosas buenas que puedo decir sobre Dawn of Fate es que la ambientación no está del todo mal y que este es el único juego de la franquicia donde puedes combatir contra unidades Terminator casi primitivas, como la serie 400 y la serie 500, ambas obsoletísimas, feas y poco resistentes, llenas de óxido y sueños rotos. En 2004 Infusio desarrolló un juego Java para móviles totalmente espantoso llamado Terminator I'm Back, ambientado en la Guerra del Futuro y controlando a Kyle Reese, o por lo menos se supone que es él porque casi parece Luigi. Tenías que avanzar todo el rato hacia arriba disparando Terminators, mientras de fondo escuchabas maravillosos efectos de sonido que parecían de alguien aporreando un teclado MIDI. Un año después, no contentos con la abominación que hicieron, Infusio desarrolló otro juego Java de Terminator para móviles, Terminator Revenge, en el que controlando a 4 píxeles negros que se supone que es Choache, debíamos dar caza a un científico de la Resistencia que robó información de Skynet, mientras saltábamos y disparábamos por ahí. Te pido disculpas por la mala calidad de las imágenes, pero es lo único que he podido conseguir. Ni siquiera he podido encontrar un gameplay, así que imagínate la calidad del juego.
Como menciones especiales, también quería comentar que Terminator ha aparecido como personaje invitado en juegos como WWE 2K16 y Mortal Kombat 11. Terminator Resistance. Por último, me estaba guardando lo mejor para el final. Y hablo en serio. Damas y damos, ante ustedes, por fin, el mejor juego de Terminator existente hasta la fecha y por muchísima diferencia. Terminator Resistance. Dame un besito, guapetón. Y es que este juego respeta al máximo las dos primeras películas de la saga, las únicas valiosas. Se nota mucho que los chicos de Teyon, el estudio desarrollador, son grandes fans de Terminator, comprendiendo muy bien el lore original, por lo que Terminator Resistance es un juego oficial hecho por fans y para fans. Un momento, espera. ¿Teyon? ¿Los mismos que hicieron ese nefasto juego de Rambo? Pues sí, son ellos. Por lo que sabiendo esto, el hecho de que lograsen hacer un muy buen juego de Terminator sorprende aún más. Terminator Resistance está ambientado solo en la Guerra del Futuro, en el año 2029, cuando la Resistencia decidió darle por culo a Skynet de forma definitiva. Controlamos a un soldado de la Resistencia llamado Jacob Rivers, único superviviente de la División Pacífico de la Resistencia, el cual está escapando de un Terminator infiltrado que le persigue, por lo que debe reunirse con la división más cercana de la Resistencia y advertirles del peligro de esta nueva unidad de Terminators que parecen totalmente humanos. En el juego hay varias armas distintas, pero en las primeras misiones solo dispondremos de armas balísticas normales, las cuales solo afectan a los robots estándar como las arañas exploradoras o las acorazadas. Teniendo en cuenta lo bien que lograron hacer que los Terminators luciesen intimidantes y aterradores, el nivel del hospital se convierte en una pesadilla terrorífica, ya que al no tener aún armas de plasma, no puedes destruirlos, solo esconderte y huir. Como mucho puedes incapacitarlos temporalmente con la escopeta, pero lo mejor es evitar que te vean para no convertirte en un colador. Aunque si tenemos la oportunidad podemos hackear torretas de plasma para que nos ayuden a convertir a las máquinas en chatarra. Al destruir enemigos y completar misiones secundarias, ganamos experiencia, y al subir de nivel podemos usar un punto de habilidad para mejorar la salud máxima, el daño que causamos, tener más espacio en la mochila, mejorar la habilidad de abrir cerraduras, poder fabricar más objetos, etc. Y al conseguir por fin armas de plasma, podemos mejorarlas usando chips que les quitamos a los robots. Esto es deliciosamente irónico, como cuando nos enfrentábamos a robots de Hyperion usando armas de Hyperion en Borderlands 2. Otra característica de Terminator Resistance es que podemos mejorar nuestra relación con varios personajes que conocemos, e incluso podemos hacer cochinadas con dos chicas distintas. Y dependiendo de nuestras elecciones, estos personajes secundarios sobrevivirán al final del juego o morirán miserablemente. Por eso el final del juego varía con distintos epílogos. Y hablando del final, joder, el enfrentamiento final contra Skynet en este juego es la leche de épico. En serio, principalmente por la genial música que tiene el juego, la tensión de la batalla y cómo la Resistencia va avisando de que Skynet está empezando a mandar Terminators al pasado, por lo que se les agota el tiempo para ganar. Poco tiempo después actualizaron gratuitamente el juego para añadir un modo infiltrador en el que, en una misión controlando a un T-800, debemos matar miembros de la Resistencia y chatarreros mientras recopilamos información sobre un búnker de la Resistencia con información muy valiosa. Y si crees que esto es solo un modo sin más, estás equivocado, porque el final de esta misión está incluso relacionado con la primera película. Es increíble cómo unieron todo el juego con las películas tan genialosamente. De hecho, después lanzaron un DLC llamado Línea Aniquilación, en donde nos unimos a Kyle Reese en un par de misiones, y otra vez conectan la historia con la primera película de una forma muy guay. Incluso se permitieron el lujo de incluir como enemigo el Centurión, un robot grande de Skynet que aparecía en un arte conceptual descartado de Terminator 2. ¿Quieres saber algo muy curioso? Terminator Resistance salió con muy poco tiempo de diferencia respecto a la mierdícula de Terminator Dark Fate. Y lo más gracioso es que precisamente este hecho acabó resultando ser una gran humillación para el mismísimo James Cameron. Mientras la bazofia horripilante esa de Dark Fate fracasaba patéticamente en taquilla, Terminator Resistance acabó siendo la auténtica Terminator 3 que los fans merecíamos.
otorgándole más calidad y dignidad a la franquicia que ningún otro producto audiovisual en los últimos 30 años. Y eso es decir muchísimo. Recomiendo mucho este juego si aún no lo has jugado. Hace tiempo surgió un rumor de que otro estudio estaba haciendo un nuevo juego de Terminator en plan survival horror, en donde debías escapar de un T-800 que te perseguía todo el rato, pero no se ha vuelto a saber nada al respecto. Sea como sea, dudo mucho que alguien sea capaz de hacer un mejor juego de la saga que Terminator Resistance, aunque este tampoco sea totalmente perfecto, aunque casi, sin duda. Esperando que hayas disfrutado de este apocalíptico viaje, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, por favor deja tu like y suscríbete si quieres ver más, me ayudaría mucho. ¡Hasta la próxima!